En esta oportunidad, con la ayuda del software estadístico SPSS, vamos a obtener los principales estadísticos estudiados. Para ello, primero necesitamos contar en nuestros equipos con el SPSS instalado. Posteriormente, abrimos el archivo caso1.sap que se encuentra en la plataforma virtual. El SPSS nos muestra dos vistas, la vista de variable y la vista de datos. En la vista de variables se encuentra la descripción de cada una de las variables que deseamos analizar. En este caso corresponde a la encuesta que hace referencia el texto de apoyo, donde, por ejemplo, la pregunta 3 señala número de habitantes en la vivienda. Esta variable es del tipo cuantitativo, porque será asignado un valor de 1 habitante, 5 habitantes, 10 habitantes y así sucesivamente. Todas las variables hasta gasto total por vivienda corresponden a variables cuantitativas, a diferencia de la pregunta 13 que hace referencia a la pregunta si la vivienda cuenta con agua, cuyos valores asignados son no para 1 si la vivienda no cuenta con agua y 2 en el caso de que la vivienda sí cuente con agua. La vista de datos nos muestra la base de datos de cada una de las boletas realizadas. Por ejemplo, tenemos, como bien hacíamos referencia, al encuestado 1, 2, que es hombre, 5, la pregunta 3, que hacía referencia al número de habitantes en la vivienda. En este caso, 5 personas habitan la vivienda y así sucesivamente. Para obtener los estadísticos que nos permiten hacer un análisis univariable, recurrimos de la siguiente manera. Vamos a la opción de analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias y seleccionamos las variables de interés. En este caso vamos a trabajar con número de habitantes en la vivienda y la variable gasto total mensual. Elegimos la variable, la llevamos al cuadro. En este cuadro es donde se ponen las variables sujetas a análisis. Como no deseamos analizar la variable sexo, entonces la llevamos donde se encuentran todas las preguntas. Entramos a la opción de estadísticos, elegimos las medidas de tendencia central, media, mediana, moda. Elegimos también los cuartiles, las medidas de dispersión, ¿no? Todas tienen que estar tiqueadas, y las medidas de distribución. Vamos a la opción de continuar y finalmente aceptar. Todos estos comandos ustedes también lo tienen en su texto de apoyo, pero como podemos observar, aparece una nueva hoja denominada resultados. Es donde nos muestra los estadísticos que hemos seleccionado de las variables que deseamos analizar. En este caso tenemos número de habitantes y gasto total mensual por vivienda. A modo de ejemplo, podemos decir que el número de habitantes en promedio en las 100 viviendas encuestadas es de 6. La mayor cantidad de habitantes en una casa, mejor dicho, la mayor cantidad de casas tienen 7 habitantes. Por otro lado, los percentiles nos indica el percentil 25, que viene a ser equivalente al cuartil 1, que el 25% de las viviendas encuestadas tienen entre 1 hasta 4 habitantes en su domicilio. Por su parte, el percentil 50 nos indica que el 50% de las viviendas encuestadas tienen entre 1 hasta 6 número de habitantes. El rango nos muestra la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo. Hay viviendas con 1 habitante como mínimo y viviendas con 14 habitantes como máximo.
Por lo tanto, la diferencia vendría a ser 13, que nos está indicando que los datos son dispersos. Los valores de la simetría, al ser mayor a 0 y tomar un signo positivo, nos dice que la variable número de habitantes presenta una simetría positiva. Los datos asimétricos se encuentran hacia la derecha. Y la kurtosis, también al tomar un valor mayor a 0 y positivo, nos indica que la distribución de datos de la variable número de habitantes se presenta de una forma leptocúrtica. Con esto hemos presentado los estadísticos básicamente que nos permiten hacer un análisis univariable. Quedando pendiente, que vamos a hacerlo a continuación, las frecuencias. Nuevamente nos citamos en nuestro caso o en nuestro archivo .sap, elegimos analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Estas son las variables de interés de las que queremos obtener la información. Pintamos o elegimos la opción mostrar tablas de frecuencias, pero solamente queremos tablas de frecuencias. Por lo tanto, deshabilitamos el resto de las opciones. A continuar y aceptar. Como ven, en esta oportunidad, en la hoja de resultados, nos muestra la tabla de frecuencia para número de habitantes. Tenemos la primera columna, la frecuencia absoluta. La segunda columna hace referencia a la frecuencia relativa o al porcentaje y la última columna al porcentaje acumulado.